Diario El Uso Galaico está hoy en Pontareas, en una empresa cuyo lema es el equilibrio natural, ¿no? Equilibra la naturaleza, equilibra la naturaleza. Y estamos con su gerente y propietario, que es Sergio Quiroga, que nos ha recibido muy amablemente hoy aquí y además ha elegido este escenario, que es un bosque, y no todos los días hacemos entrevistas en un bosque, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es este aprovechamiento de una serie de recursos que a veces se minusvaloran y que tienen cada vez una importancia mayor. Sergio, gracias por recibir a Diario El Uso Galaico. Yo creo que para nuestros lectores sería bueno que nos dijeras un poco qué es Ecocelta, ¿no? Una empresa que ya tiene una mayoría de edad. Eso es. Bueno, gracias, Roberto. Ecocelta sí cumplió 23 años y es una empresa que se dedica a fabricar abonos ecológicos, ¿sí? Con valor agronómico, a través de lo que antiguamente eran materiales de descartes o residuales. Para nosotros son materias primas de calidad, como las algas, las frutas, el estiércol, también tenemos mejillón y bueno, con eso hacemos productos para que se puedan usar de forma de confianza, ¿no? Naturales, sin aditivos químicos y sin utilizar lodo depuradora o materiales que no nos interesan. ¿Y vuestro público objetivo quién es? Bueno, habíamos comenzado con las bodegas aquí para la plantación de los viñedos y teníamos tiendas agrícolas de cercanía y después empezó a venir gente que son agricultores que tenían pequeñas parcelas de abuelos, ¿no? Todavía, y que sembraban patata, maíz, y entonces tenemos como una comunidad local, cercana, y bueno, son los clientes mayoritarios de Ecocelta, ese tipo de agricultores, ¿no? Y tiendas. Antes hablábamos fuera de la entrevista de esa nueva agricultura, ¿no? Yo creo que también es un nicho de mercado que ahora estáis ahí. Sí, ahora lo lindo es que en estos 23 años fuimos viendo cómo evolucionó la agricultura aquí en Galicia, y lo que antes parecía un castigo ahora se ve como una oportunidad de futuro que tiene Galicia con las parcelas pequeñas, y esto ha animado después del COVID, cuando pareció que la gente volvió a sus raíces, a necesitar ese contacto con la naturaleza, ¿no? Estaba encerrada en sus pisos, entonces una de las salidas fue comprar a través de internet semillas, sustrato, abono, y hacer su pequeño huerto ahí en el balcón, o donde tenían un poquito de espacio, y los que tenían casas tuvieron la suerte de poder hacer su huerta. Y entonces, como estaba toda la familia confinada, también ayudaban los niños, los adolescentes que no podían salir. Y eso generó un nuevo agricultor, que es el agricultor urbano, por llamarlo así. Que bueno, siempre no hay mal que por bien no venga. Si eso, entre muchas cosas buenas y malas que han pasado, pero si una de las cosas buenas ha hecho que las familias hayan vuelto a la naturaleza, pues es una buena enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de hacer esas huertas, sintieron como que les gustó. Entonces, no toda la gente, pero mucha gente. Entonces empezamos a tener un cliente. Claro, nosotros hacemos sacos envasados, ¿no? Y eso va a un público quizás que tenga poca superficie. Y en aquel momento fue como un boom en el 2021 de empezar inclusive en internet, a vender por internet, cosa que antes no se hacía. Y se empezó a acercar gente que quería hacer su huerta. Y lo hacía con dos funciones especiales. Una es comer saludable. Entonces se sembraba su propia hortaliza, sus tomates, sus lechugas. Empezaban por lo básico, ¿no? Ahora ya hacen aguacate, tienen 2 plantas de aguacate, es decir, 2 manzanos, saben podarlos, es decir, en pequeña escala han recuperado lo que se hacía antes.
y entonces les gusta la agricultura para temas de salud de alimenticia. Y la otra es la parte mental, ¿no? Del estrés. Es decir, vivimos creo que con mucha presión de hacer las cosas, muchas cosas, multitareas y así todo rápido, que lo quieren ya. Y claro, en aquel momento hacer un pequeño huerto dio como una salida mental, ¿no? Como un remedio natural a ese estrés, y le gustó a mucha gente que lo ve como quieren solamente estar en su jardín, no solamente ya agricultura, también el jardín, de cuidar las plantas, como una actividad que les da paz mental, tranquilidad, como podemos aquí en el bosque, ¿no? Sentir. Y entonces tenemos ese nuevo agricultor que se esmera por tener una comida saludable y valora los productos que están hechos, digamos, de forma ambientalmente sostenible, ¿sí? Y que por suerte fue nuestro caso, ¿sí? Que lo tenemos certificado ecológico y utilizamos materiales reciclados, ¿no? Y después que esa paz mental que le da les recarga las pilas para afrontar los días estresantes que tenemos cada día, ¿no? Entonces es muy fiel, se entera mucho, lee mucho, pregunta mucho. La verdad que vienen aquí a conversar a veces ideas que tienen. Nos sorprendemos, aprendemos de ellos, nos dicen cómo usan el abono, que ponen el sustrato de una manera, que les gusta poner de todo también, hacen pruebas. Y bien, Son tecnológicos también. También, ¿no? Sí. Se informan bien, Se informan bien e inclusive miden las temperaturas, ven cosas, se divierten. Es casi, tienen su trabajo, obviamente, pero se divierten y además sacan provecho de su trabajo en la huerta, porque también comen sano, ¿no? ¿Y cómo acceden a los productos? ¿Dónde los encuentran? Bien, los productos de Coselta están en las tiendas agrícolas. Aquí en Galicia hay unas 150 tiendas que tienen nuestros productos. Si tienen alguna duda nos pueden llamar. Tenemos ahí un departamento técnico, 2 biólogas que ayudan ahí a la gente que nos preguntan cosas. Y después en lo que es algunos viveros, centros de jardinería también. Y bueno, nos piden por internet también. Cuando no lo consiguen, nos piden por internet. Y si es mucha cantidad, porque también hay algunos que tienen una superficie, no sé, 2.000, 3.000 metros, necesitan cantidad, nos llaman y vienen a buscar, porque también vienen a buscar aquí a Coselta. Después ya están los agricultores grandes que compran en cantidades, ¿no? Que nos llaman. Entonces tenemos esa, pueden acceder a llamarnos sin problema. Y vosotros también hacéis una buena labor en cuanto al medio ambiente, ¿no? Porque productos que teóricamente para algunos son residuales, sí, para vosotros son de un gran valor. ¿Es así? Sí, el nacimiento de Coselta, hay que aclarar que fue por eso. Es decir, habíamos dado, bueno, cuando hice el proyecto, hace ahora 24 años ya, fue para gestionar los residuos del castillo de Villasobroso, ¿no? Tanto de los animales, del estiércol de los animales, como los restos vegetales de la limpieza del bosque. Nació para dar una solución a esas materias orgánicas residuales y de ahí sacar el abono. Pero claro, aquí ahora, en los últimos 20 años, la evolución del medio ambiente pasó. En Pontarías había vertedero. Es decir que... Me acuerdo. Había vertedero, es decir que no es que pasó hace 100 años, no. La evolución del medio ambiente cada año es mayor, y el compromiso de la gente y entender que las cosas, la economía lineal tuvo su tiempo, pero ahora se vuelve a la economía circular, cuando en tiempos de
de la guerra, ¿no? Cuando había escasez, había economía circular, la gente no tiraba las cosas. Una silla la usaban varias generaciones, se arreglaba, una mesa, ropa. Pues la economía lineal ya permitió mayores recursos, pero también mucho desperdicio. Entonces ahora se está volviendo a la economía circular, no tanto por temas económicos, sino también por temas ambientales, porque ya no hay lugares para tirar la basura. Es decir, queda feo, ¿no? En una ciudad ver un vertedero o una cosa así. Entonces, nosotros, por ejemplo, los desperdicios orgánicos, como el bagazo, por ejemplo, las algas no es que sean un desperdicio, pero vienen a las playas, la gente quiere las playas limpias, limpian las algas y las llevaban a un vertedero. Es decir, y llevar un material como las algas a un vertedero era un error, ¿no? Sí, la verdad que además de un error de concepto, es casi como tirar el dinero, ¿no? Por llamarlo, para que duela. Es como diciendo, oye, la naturaleza nos da algo muy valioso para los suelos de Galicia, que como sabéis, los suelos son ácidos, y las algas neutralizan esa acidez. Digamos que la propia naturaleza nos da el remedio para los suelos ácidos. Entonces, y aquí se tiraba. Y después se compra cal, que viene de fuera de Galicia, para neutralizar la acidez. Y vos decís, oye, aquí hay dos fuentes de calcio muy importantes. Una naturales. Es el alga, el otro es el mejillón, que justamente el mejillón se hace con el calcio que está en el agua. Es decir, los mejillones toman para la concha, para ir formando su estructura de la concha, el calcio del agua, es decir, no de dónde lo quitan, ¿no? ¿Y de dónde viene ese calcio? Eso viene del suelo que pasa a los ríos y de los ríos al mar. Entonces ahí está el calcio y el mejillón recoge ese calcio, lo transforma en concha, el mejillón va a la industria conservera, le quitan lo que les interesa, ¿no? Y dejan el residuo, que es la concha de mejillón. Y ahí está todo el calcio. Y antes eso se tiraba. Entonces aquí se aprovecha ese mejillón para extraer el calcio y devolvérselo a los suelos. Entonces cerramos. Esos son proyectos reales de economía circular, donde esos materiales, si uno tiene que comprar el calcio, es caro. Pues ya lo tenemos. Y vuelve a los suelos y es un calcio que es como el de los huesos, ¿no? Uno lo va formando, entonces es biodegradable. Muy importante eso. Que sea biodegradable permite que si lo usamos va a volver a degradarse naturalmente. Ahora, si usamos un calcio mineral asociado a otros minerales, que a veces son metales pesados, y no se degrada, pues no lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos una fuente totalmente natural de calcio, que es el mejillón, y se estaba desperdiciando. Entonces, eso es una de las cosas que nos gusta hacer, y es utilizar materiales que se están desperdiciando y tienen valor agronómico, que combinado, el problema a veces es saber combinar, ¿no? Es como una cocina, como un chef. Uno no agarra y dice, bueno, vamos a tirar un trozo de carne cruda, ¿no? Hay unas proporciones en la receta, ¿no? Exactamente, son como recetas, y para los suelos de aquí de Galicia tenemos la forma de regenerar los suelos ácidos, y son los materiales que utilizamos, permiten eso. Hay también una componente, ¿no?, de innovación, de investigación en Ecocelta, ¿no? Creo recordar que incluso habéis hecho o tenéis unas arenas para los gatos, llegasteis a eso pues de una manera muy simpática. Cuéntanos algo de eso. Bien, sí, la verdad que disfrutamos mucho de la investigación. Yo me considero científico, me gusta investigar. Pero aprendo de la naturaleza, por eso nuestro lema, naturaleza en equilibrio. Es decir, cada día es una oportunidad de aprender algo que la naturaleza nos pone ahí. Hay que descubrirlo, hay que observar, hay que mirar. Hay que mirar. Entonces, un día para el año 2017, que estábamos gestionando justamente el mejillón,
veíamos que después de hacer el proceso del abono, nosotros dejábamos el mejillón ya limpio, la concha, para usarlo como filtro, y ahí van los gatos a hacer caca, caca y pis. Y tienen aquí en Ecocelta más de 30.000 metros de lugares, digamos, de bosque para hacer sus necesidades, y no, iban a ese sector todos los días. Nosotros tenemos 7, 8 gatos en Ecocelta, y los 7, 8 gatos iban ahí. Entonces, cuando, claro, los gatos tienen instinto, entonces si van ahí es por algo. Entonces dijimos, yo lo observaba todos los días, dije, como tenía un gato en mi piso, dije, bueno, voy a llevar si hacen caca ahí, seguramente es porque les gusta. Entonces, como yo compraba la arena en un supermercado, y sale cara la arena, no es que sea barata, me llevé y pude comprobar que el gato mío, digamos, la gata que tengo en el piso, le gustaba el material, y hacía ahí sus necesidades. Y después viene la parte que nos gusta a nosotros, los que tenemos gatos, que no olía a pis de gato ni caca. Dije, qué sorprendente que era que un producto como el mejillón compostado pudiese servir de arena, y nunca habíamos hecho eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a investigar, y empezamos a ver las propiedades de las arenas, y descubrimos que sí, que el mejillón era una fuente de materia prima de una arena compostable, es decir, algo que en España la producción de arena es exterior, es decir, viene de afuera. El 90% es sepiolita y bentonita, que se extrae, es como el carbón, ¿no? Es una extracción que daña al medio ambiente, y el 90% de las arenas que se venden son de ese material, y hay un 10-15% ya en crecimiento de arenas ya sostenibles, que son de fibras vegetales, de materiales reciclados. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar aprovechar ese nicho, y nos dimos cuenta que había muchos gatos, es decir, que con los gatos que hay en España registrados, hay más de 6 millones de gatos. Toda la concha de mejillón de Galicia, si se gestiona como arena, solamente podríamos tener un 6-7% de toda la arena que se consume en España con esa concha de mejillón. Es decir, que no es tan grande digamos, lo que hay de mejillón como de arena de gato. Entonces, es una salida muy sostenible para transformar un problema que tiene Galicia desde hace muchos años, porque la industria conservera genera todos los años entre 60 y 90.000 toneladas de mejillón, de residuo. Nadie sabía dónde iba ese residuo. Entonces nosotros con ese estudio podríamos hacer que deje de ser un problema. ¿Qué pasa? Hay que crecer en ese aspecto. Entonces estamos ahora en una fase de hacer un crecimiento con la arena de gato, que por ahora se vende en el Gadis, porque claro, no tenemos una producción muy alta, o en internet, y tenemos ideas de poder progresar con esa línea. Es muy interesante. Muy bien, para terminar, Sergio Quiroga, presidente o fundador de Ecocelta. ¿Algún proyecto que tengas ahora mismo entre manos y que puedas contar, claro? Relacionado, proyectos a nivel Ecocelta, sí. Bueno, tenemos un proyecto muy lindo que habíamos hecho en los inicios y se abandonó, que era la gestión del bagazo de las bodegas. Es decir, la bodega, después de fabricar el vino, generar el bagazo, iba a la destilería. Había una destilería grande aquí. Pero el año pasado y el anterior, claro, el consumo de alcohol no está bien visto, por lo menos. No ha evolucionado. Ha involucionado, por llamarlo así, o hay otras bebidas más interesantes para los consumidores.
Entonces dejaron de destilar y claro, los que producen vino de calidad, que exportan y eso, sí que han crecido, hay plantaciones de viñedo. Entonces ese bagazo no saben qué hacer, no, cosa rara, ¿no? Entonces recuperamos un proyecto del 2005 de darle de comer a la lombriz el bagazo y hacer un humus regenerador de suelo que se hace a partir del bagazo. Y ese es nuestro proyecto, es digamos, tener un criadero de lombrices de nuevo, muy grande, y producir lombrices que consuman el bagazo. Ese es nuestro proyecto. Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando en otra ocasión de esta empresa Ecocelta, que es muy interesante todo esto, y con Sergio Quiroga. Muchísimas gracias, Sergio, por atender a Diario El Uso Galaico. Gracias. Y vamos a trasladar esto también al norte de Portugal, que me imagino que tendréis algún cliente también en Portugal, sí, ¿no? Sí, las plantaciones justamente de viñedos están creciendo ahí, también trasplantaciones, y ahí tiene el mismo problema de los suelos ácidos, así claro, que sí que tenemos clientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto.